En esta noche sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Honramos el nombre de Jesús. El nombre de nuestro Señor Jesucristo sea honrado en cada una de nuestras transmisiones, en cada uno de nuestros proyectos y en cada uno de nuestros planes. Todo lo que hacemos es para gloria del Señor. Estamos en el año 2026, año de la restauración, y estamos viendo la serie de la restauración. Entonces, la enseñanza de hoy es la restauración y la paternidad. La restauración y la paternidad. Este tema me lo dio el Señor. Ahora, ¿por qué? Porque me dijo que para tener un espíritu restaurador hay que tener el corazón de padre. A veces miramos a la gente como si nada, cuando falla, cuando peca, porque lo miramos como persona. Si miráramos como padre, creo que el padre de familia quiere a su hijo drogo, quiere a su hija prostituta. Hoy la prostitución se ha vuelto diferente. ¿Cómo? Hoy no es que la gente se va a poner a una esquina, hoy la prostitución es ciberprostitución. La gente envía fotos por Facebook, por Messenger, por TikTok, por WhatsApp, fotos desnudas, fotos en ropa interior, y ya viene un hombre de los Estados Unidos o donde sea y les manda dinero o videos. Esa es prostitución, aunque las mujeres no lo vean así. La gente dice que eso se le llama facturar hoy, ¿verdad? Eso es prostitución. Ahora, la gente necesita a Dios, la gente necesita ser restaurados, la gente necesita ser liberada. Tal vez aquí en esta serie no le dé puntos de liberación. En el libro sí le voy a poner puntos de liberación, porque hay restauración que no se puede llevar a cabo sin liberación. Hay restauración que es obligatoria, la liberación. Y entonces anote la restauración y la paternidad. Ese es el mensaje de esta noche. Dios es nuestro Padre Celestial. Tenemos pastores y apóstoles como padres espirituales y tenemos padres terrenales también que nos educan, que nos enseñan principios, valores, morales. Pero vamos a San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Verso 16. Y verso 17. Este versículo se lo sabe, nos habla de Dios mandando a Jesús a la tierra. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Aquí quiero enseñarle algo impresionante. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ahí no aparece la palabra Padre. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Pero aparece la palabra ¿qué? Hijo. Entonces no hay hijo sin padre. No hay hijos sin que haya un padre. Entonces para que haya padre tiene que haber hijos. Y para que haya hijos tiene que haber padre. Ahora, ¿por qué razones aquí no dice el Padre? ¿Por qué razones aquí no dice Dios Padre? Y se lo voy a ir enseñando, y que Dios me dé tiempo para poder enseñar en esta hora. El versículo que hemos leído del Nuevo Testamento, pero vamos a ir al Antiguo Testamento para que entendamos San Juan 3:16. En el Antiguo Testamento, Jehová no era conocido bajo el título de Padre. Usted no va a ver en ningún verso que a Dios se le llama Padre. Solo se le llama Omnipotente, se le llama Dios, se le llama Jehová. Solamente era
como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Siempre cuando leen la palabra dice el Dios de nuestros padres, pero no decían Dios nuestro Padre, decía el Dios de nuestros padres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora, a los patriarcas, ¿cómo se les dio a conocer el Señor? A los patriarcas se les dio a conocer como el Dios omnipotente. ¿Qué significa el Dios omnipotente en el hebreo? Significa el Shaddai, el reconocimiento de Dios en el Antiguo Testamento. Abraham era el Shaddai, que significa el Todopoderoso o Dios omnipotente. Entonces, ahora, esto usted ya lo sabe, pero se lo voy a reafirmar. A quien se le dio a conocer el nombre por primera vez fue a Moisés, como Jehová, o como él, yo soy. A los patriarcas se le dio a conocer en el Antiguo Testamento como Dios omnipotente, pero a Moisés ya se le dio el nombre de Jehová, o yo soy el que soy. Vamos a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Bien dice la Biblia que con Moisés Jehová hablaba cara a cara, porque a Moisés le reveló su nombre, a los patriarcas no. Y eso que la Biblia afirma que Abraham era amigo de Dios, pero a él le plació escoger a Moisés y revelársele a él con toda su gloria, con todo su poder, con toda su naturaleza, atributos. Éxodo 6, versículo 3. Para que entiendan mejor, vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Dice el verso 2: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Aquí le habla específicamente a Abraham, a Isaac y Jacob. Todavía el Señor no tenía nombre, no se le había dado a conocer por nombre. Ellos se referían a Dios, ellos se referían al Shaddai, ellos se referían como al Dios omnipotente o como al Todopoderoso. Ese es el nombre de él. O sea, a los patriarcas se le dio a conocer por su poder y a Moisés se le dio a conocer por su persona. Digo, yo soy Jehová. El nombre de Jehová es la forma latinizada y tradicional del español, del tetragramatón hebreo YHWH. Es el nombre personal de Dios en la Biblia. O sea, el nombre de Dios prácticamente en español no se puede pronunciar. El nombre de Dios en el hebreo es lo que popularmente se le llama el tetragramatón. El tetragramatón son las 4 letras de las cuales Dios le revela su nombre a Moisés. ¿Cuáles son esas 4 letras que van en mayúscula? La Y o la Y, la H, la W y la H. Eso no tiene pronunciación. Eso no se puede pronunciar. Entonces, para pronunciar estas palabras las tuvieron que agarrar desde el latín, y en español tomaron la palabra Jehová para poder pronunciar el nombre de Dios. ¿Y qué significa la YHWH? Significa el que hace que llegue a ser. Eso significa el nombre de Jehová, el que hace que llegue a ser. O sea, Dios en su poder sobrenatural es creador, tiene vida en sí mismo. También el tetragramatón YHWH significa yo soy. A Abraham le decían: yo soy tu escudo y tu galardón. La palabra yo soy aparece muchas veces en la Biblia. Jesús también se mencionaba como el yo soy el pan de vida. Y empezó yo soy, lo que leyeron el pasaje hoy, la puerta de las ovejas. Él tenía también esa personificación de él, yo soy, que también significa el que tiene vida en sí mismo, o sea, no depende de nadie.
significa el nombre de Dios. Otras versiones de la Biblia lo nombran como Yahvé o Yahweh. Este nombre de Dios es una pronunciación más exacta del tetragrammatón. El nombre de Yahvé o Yahweh está más aproximado al nombre de Jehová. Pero escuchen esto, los judíos tenían el nombre de Jehová como sagrado y lo nombraban como Adonai. Los judíos decían que las 4 letras del nombre de Jehová, YHWH, lo consideraban como muy sagrado y a veces no se sentían ni capaces de pronunciarlo. Entonces ellos empezaron a darle el título a Dios como Adonai, que Adonai al traducirlo significa mi Señor. O sea, los judíos lo que le decían era mi Señor. O sea, yo conozco personas que se llaman Adonai, eso significa mi Señor. Entonces los judíos decían, no podemos decir el nombre de Dios porque es alto, sublime, todopoderoso. Mejor le vamos a llamar Adonai, que traducido es mi Señor. Ellos cuando mencionaban a Dios decían mi Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jehová comienza a manifestarse más como Padre y lo demuestra a través de su primogénito, Jesucristo, que venía al rescate por su pueblo. Entonces, hasta en el Nuevo Testamento se comienza a entender la paternidad de Dios. Estamos viendo la restauración y la paternidad. Pero ahora quiero enseñarle algo aquí, por eso ponga atención. Vamos de nuevo a San Juan 3:16. San Juan 3:16. Escuchen lo que le acaba de decir yo, porque la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Yo le acabo de decir que en el Antiguo Testamento Jehová comienza a manifestarse más como Padre y lo demuestra a través, dice, de su primogénito. Escuchen lo que le estoy diciendo, de su primogénito, Jesucristo, que venía en rescate por su pueblo. Pero San Juan 3:16, la importancia de estudiar, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, ¿qué dice ahí? Unigénito. Y yo que le dije, primogénito, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué yo le puse primogénito? Porque le estoy hablando de la hora. El unigénito del pasado, el primogénito es de hoy. ¿Por qué aquí se le llama unigénito? ¿Qué es unigénito? Es hijo único. ¿Qué es primogénito? El primero de muchos. Por ejemplo, si usted tiene 3 hijos, si es niña, es primogénita. Si es varón, es primogénito. Si solo tiene un hijo, solo tiene un unigénito. Entonces, Jesús venía como el unigénito de Dios. Ahora, ¿por qué? En su naturaleza de santidad, de divinidad, porque Él venía a enseñarnos la paternidad de Dios y todavía no habíamos recibido adopción como hijos. Entonces, ahora nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Entonces, Jesús es el primogénito. Nosotros somos los siguientes. Ahí viene la palabra donde se complementa. Entonces Jesús es el primogénito de la creación, es el primogénito de todos los hermanos. Jesucristo nos enseñó paternidad, por eso era necesario que viniera Jesús no solo a morir, sino a enseñarnos a ver a Dios como Padre. Ahora yo le pregunté al Espíritu Santo que por qué en el Antiguo Testamento se manifestó más como Dios que como Padre, porque Dios también era Padre, aunque en su función y en su carácter, como el pueblo lo miraba, no lo miraba como Padre, lo miraba como Dios. Mire, le vamos a enseñar algo, mire a Dios como Dios, pero también véalo como Padre. A veces no lo miramos como Padre, solo lo miramos como Dios. Otras veces solo lo miramos como Padre, pero no lo miramos como Dios. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento se miraban como Dios? Le preguntaba al Espíritu Santo y él me decía, para que conocieran mi grandeza y mi poder. Y en el Nuevo Testamento, ¿por qué te manifestaste como Padre? Para que conocieran mi amor. Sí, mi amor, para que conocieran mi amor. Porque usted puede tener influencia, poder y gloria. Hablo en el caso de Dios.
mostró amor, pero no se manifestó como padre. Porque si no, no hubiera matado a los animales para decir a Adán y a Eva lo que aprendimos el miércoles anterior. Si no, no hubiera permitido el sistema de sacrificios, si no, no hubiera sacado al pueblo de Israel. O sea, Dios estaba haciendo función del Padre, pero no se estaba manifestando como Padre, se estaba manifestando como Dios, como el omnipotente, como el todopoderoso. Pero con Moisés inició una cercanía. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a tener amistad y a revelársele más a Moisés. Pero incluso dándole el nombre Jehová, se manifestó a Moisés como Dios. Por eso en el Antiguo Testamento nosotros miramos una gloria bien fuerte y se supone que la gloria de hoy debe ser más fuerte porque es la gloria postrera. Ahora, ¿por qué? Porque se le reveló como el Todopoderoso. Entonces el Todopoderoso, aunque sea nuestro Padre, se puede manifestar hoy con señales, milagros y maravillas. El hecho de que sea nuestro Padre no significa que no siga siendo el Todopoderoso, no significa que no siga siendo el Shaddai, no significa que no siga siendo el Omnipotente, que omnipotente significa el que todo lo puede. Entonces la esencia del Omnipotente está sobre nosotros. Por eso Pablo escribe: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Vamos al punto número 1. Dios envía a su Hijo Jesucristo. Ese es el número 1. Dios envía a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no le puse Padre? Puse Dios. Dios envía a su Hijo Jesucristo. San Juan 3:16, anótelo, para que lo tenga archivado. Dios envía a su Hijo Jesucristo. En San Juan 3:16. Por eso el escritor de los Hebreos menciona a Jesucristo como el apóstol revelado, porque ahí dice Dios envía. O sea, la palabra enviar significa apóstol, enviado, pero hablando desde el punto de vista ministerial de Cristo. Pero hablando desde el punto de vista paternal, Jesús venía como hijo de Dios. Por eso Jesús primero nos enseña paternidad y después nos empezó a enseñar ministerio, después nos empezó a enseñar señales, después nos empezó a enseñar milagros, después nos comenzó a enseñar el reino, después nos comenzó a enseñar muchas cosas. Porque era necesario que Jesús no muriera rápido. Jesús murió a los 33 años y medio. A esa edad Jesucristo nos había enseñado muchas cosas que se las voy diciendo poco a poco. Si Jesucristo hubiera venido directo a morir a la cruz a la edad de 30, la iglesia no hubiera dado forma. Él vino a darle forma a la iglesia para que los apóstoles la siguieran. Darle estructura, dar la revelación, a ver qué cosas le enseñaría a los discípulos, qué gran bendición tuvieron, menos Judas. A ver qué secretos del reino le reveló que no fueron escritos en la palabra a ellos, y por eso fue que estructuraron bien la iglesia, porque tenían la revelación de Cristo mismo. Jesucristo fue profetizado desde el Antiguo Testamento con el propósito de salvar a su pueblo. Jesús no solamente venía a morir por los pecados del pueblo, Él también venía a enseñar. ¿Quién nos venía a enseñar? La principal razón que nos venía a enseñar era: Jesús nos enseñó a ver a Dios como Padre. Se lo voy desglosando poco a poco. Jesucristo no vino a morir por nuestros pecados solamente. También primero tenía que venir a enseñar, y lo primero que tenía que enseñar era conocer al pueblo, a Dios como Padre. Por eso tenía que venir como hijo, porque solo un hijo puede dar a conocer cómo es su Padre. Solo un hijo puede enseñar el amor del Padre. Solo un hijo puede conocer la fidelidad de un Padre. Jesús pasó de ser unigénito a primogénito. Ahora nosotros somos los siguientes por el sacrificio de Jesús. Entonces ahí pasa Jesús a ser primogénito. Después de ser unigénito. Vino como el unigénito de Dios, pero subió como primogénito, porque ya había varios hermanos. Dice que cuando Jesús resucitó, dice que apareció como a 500 hermanos. O sea, la iglesia ha crecido a nivel mundial.
fraternal, somos hermanos en Cristo. Jesús pagó en la cruz el sacrificio, que nadie podía hacerlo, pero Él vino a enseñarnos lo más valioso que pudo habernos enseñado, que es la paternidad. Y la Biblia dice que Dios amó al mundo, y ese amor demuestra que restauración. Si estamos viendo restauración, Dios mandó a su Hijo unigénito para que las personas que crean sean restauradas, para que las personas que crean sean salvadas y tengan vida eterna. Entonces me dijo el Espíritu Santo, para restaurar necesitan el corazón del Padre, el corazón del Padre en uno. Jesús enseñó la compasión de Dios. Oigan muy bien la trayectoria de Jesús. Jesús enseñó la compasión de Dios por el pecador, por el enfermo, por el pobre y por el desamparado. Jesús tenía compasión por las almas perdidas, por los enfermos. Jesús tenía compasión por el pobre. Jesús tenía compasión por las ovejas descarriadas y desamparadas. Él decía que miraba a las multitudes y las veía como ovejas desamparadas que no tenían pastor. San Jesús nos enseñó de todo antes de morir: a ser buenos pastores, buenos evangelistas, buenos profetas, buenos maestros y buenos apóstoles. Les dije que Jesús era el apóstol porque era el enviado. Fue profeta porque aquella mujer vio las señales del profeta cuando le reveló todo lo que ella estaba haciendo. 5 maridos ha tenido, y el hoy tienes no es tu marido. Entonces la mujer le dijo: me parece que eres profeta. Y Jesús con su propia boca dijo que no era posible que un profeta muriera fuera de Jerusalén, y ahí murió como hijo de Dios. Murió Jesucristo. Él vino como evangelista a proclamar las buenas de salvación y a sanar a los enfermos, porque la sanidad va acompañada del evangelismo, los milagros van acompañados del evangelismo. Pero también dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también se ha reconocido como maestro. Por eso el ministerio más fuerte de Jesús, aparte de que se movió en los 5, se desempeñó más como maestro, porque él venía más a enseñar. Hasta Nicodemo le preguntó: maestro, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para entrar al cielo? Tenía que nacer de nuevo. Y aquel hombre, como era carnal, dijo: ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Entonces Jesús le habló de manera sencilla, y era maestro de la ley, o sea, alguien especializado en rabino, como quien dice hoy un doctor en Biblia. Amén. Pero Jesucristo vino a enseñarle a gente preparada. Jesucristo vino a enseñarle a gente pobre, incluso a gente campesina, a gente que se dedicaba a cultivar la tierra, a gente que estaba en los palacios, a gente que estaban dentro de la iglesia, a los fariseos, a los religiosos también les enseñó. Jesucristo no se limitó. Y le voy a decir algo: Jesucristo andaba más donde los pecadores que donde los justos. Quienes venían a Jesús eran los religiosos para atacarlo, pero Jesús anduvo en más hogares de gente pecadora, y por eso lo criticaron y le decían que como era que se consideraba hijo de Dios, se sentaba con publicanos, se sentaba con rameras, se sentaba con pecadores. Ahí él dijo que los enfermos eran los que tenían necesidad del médico y los sanos no, y que él había venido a llamar a los pecadores y no justos, pero también dijo que llamaba a los pecadores al arrepentimiento. O sea, si un pecador no se arrepiente, no tiene salvación, pero si se arrepiente, sí. Jesús enseñó acerca del reino y de su poder sobrenatural. Nos habló acerca del cielo y acerca del infierno. En el Antiguo Testamento esto no había sido enseñado de la manera que Jesús le enseñó. Sabían que había un Seol, sabían que dónde iba la gente después de la muerte, pero Jesús vino con más claridad porque vino del cielo y él sabía todo lo que en el cielo había, y sabía todo lo que había creado, porque él mismo creó las cosas, juntamente con Dios Padre y el Espíritu Santo. Él sabía toda la perfeccionada porque Él es el Padre de todo, el Padre de la tierra, el Padre de los animales, el Padre de los árboles, el Padre de la humanidad. Pero se manifestó más cuando envió a Jesús como hijo, para que lo conociéramos más como Padre que es. En Jesús nosotros encontramos esa plenitud. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Dice la palabra que Él subió a prepararnos morada, y nos dejó el Espíritu Santo
pero Él iba a preparar morada para nosotros, pero dijo que nos iba a dejar el Espíritu Santo, un consolador. ¿Para qué? Para que nos ayude a estar en esas moradas cuando Él venga. O sea, Jesucristo no nos va a aceptar excusas. Es que yo no puedo, es que yo soy débil, es que yo esto, es que yo soy aquí, que yo soy allá, es que yo soy pobre, es que no puedo leer, para ello no hay excusa. Porque dijo, les voy a dejar el Espíritu Santo y Él los va a guiar, Él los va a enseñar, Él los va a dirigir y Él va a estar todos los días con ustedes hasta el fin de los tiempos. O sea, Dios no nos va a aceptar excusas, ni a mí ni a ustedes, o sea, no estamos solos. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, número uno, Dios envía a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué puso a Dios? Porque todavía no se había revelado como Padre. Y se estaba manifestando en el Nuevo Testamento como Padre, enviando a Jesús como Hijo. Número dos, el sacrificio de Abraham y de Isaac. El sacrificio de Abraham y de Isaac. Mire, espero que me dé tiempo, vamos rápido. Génesis 22. Y le voy a hablar de manera clara por qué puse el sacrificio de Abraham y de Isaac. Cualquiera puede decir si no lo sacrificó, no lo mató. Pero yo le puedo decir algo. Abraham ya lo había matado en el corazón. Ya lo había entregado en el corazón a Abraham. Lo que Dios no permitió fue ejecutar el sacrificio. Pero en el corazón ya Abraham ya iba a lo que iba. Pero ¿por qué puse el sacrificio de Abraham y el de Isaac? Porque Isaac también se iba a sacrificar. Hubiera sido yo que me van a matar, yo me voy a la carrera. Desde el momento que sé que me van a suicidar, me recuerdo, no vuelvo a la casa de mi padre. ¿No? Pero Abraham me iba a matar, pero por obediencia. Y le voy a decir, para Abraham no fue fácil por dos cosas. La primera era porque amaba a su hijo. Y también en él estaba la herencia y la promesa que Dios le había dado. La segunda, ¿sabe cuál era? La segunda, Abraham pudo haber reprendido la voz. No, ese Satanás que me está pidiendo eso. ¿Cómo Dios me va a pedir que mate a mi hijo? Y le doy la razón a Abraham porque antes solo los paganos mataban a sus hijos en sacrificio para que lloviera, en sacrificio para mejorar las cosechas o para cualquier cosa. Tenían que hacer ritos satánicos y eso sí era permitido por la gente pagana que había a los alrededores de donde estaba Abraham. Pero Dios nunca aceptaba sacrificios humanos, solo de animales, ofrendas de animales, no de humanos. Pero Abraham fue el primero que le pidió. Vamos a ver Génesis 22, del 1 al 18. Por eso le digo, necesitamos tiempo para esta palabra. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ahí dice, probó Dios a Abraham. Y si quiere rayar esa palabra, ráyela porque en cualquier momento lo va a probar a usted o a mí. A mí me ha probado muchas veces. Y de este pasaje yo recuerdo cuando Dios nos llama a algo. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Escuche, yo se lo tengo subrayado en la Biblia, dice, a quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo. Escuche, ofrécelo ahí en holocausto, o sea, en sacrificio, matarlo, quemarlo, sobre uno de los montes que yo te diré. Yo no sé usted qué haría con este mensaje si Dios le dice. Creo que aunque se da rebelde su hijo, no lo mata. Y Isaac era obediente. 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo los siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Los siervos no sabían. Y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Pero oigan bien qué palabra. La primera palabra que Abraham soltó es que iban a volver, no él solo, sino con el hijo. Porque Abraham dice en el Nuevo Testamento que él creía que Dios podía resucitarlo hasta de los muertos a Isaac.
y tomó Abraham la leña del holocausto, ¿qué dice ahí? Escuche, y la puso sobre Isaac su hijo. Oigan bien, que hasta en el lomo o en las espaldas del hijo puso la leña en la cual vino a quemar a él. Pero ¿sabe qué significa eso? La leña representa la cruz del Señor Jesús. Porque Jesús cargó el madero donde Él mismo va a ser sacrificado y entregado por nosotros. Entonces este pasaje sombra de lo que había de venir, que el Padre entrega a su Hijo voluntariamente. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí dice, entrégame a tu Hijo al que amas. Aquí se complementa la palabra. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Abraham su padre y dijo, Padre mío, escuchen. Y él respondió, he aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, otra palabra profética, porque Abraham no mataba de aquí, pero dentro de él Dios tenía que hacer algo. Y si no lo hacía, me imagino, como Sadrach, Mesach y Abednego, y si Dios no lo hacía, yo estoy seguro que Abraham lo iba a hacer. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Escuche, esto es fuerte. Uno lo mira normal porque lo está leyendo, pero ya ellos dos, imagínense qué situación. Entonces el ángel de Jehová le dio a Moses desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Entonces la obediencia es producto del temor a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Qué fácil para la gente es decir Jehová proveerá. Y esa palabra viene de un sacrificio que se iba a hacer de un padre a un hijo. Ahora va a poner, ver usted pulpería, Jehová viene. Siempre que vea eso, acuérdese de dónde sale ese nombre, del sacrificio de un padre que voluntariamente iba a entregar a su hijo por obediencia a Dios. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, escucha el resultado de los sacrificios. De cierto te bendeciré y te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por el sacrificio de este hombre, yo también soy bendecido, usted también es bendecido. Porque donde dice familia, yo es lo que dice el Nuevo Testamento. Todas las familias serán benditas por Abraham, tanto los gentiles como los judíos. Entonces este hombre se sacrificó. Este hombre se entregó, pero este era sombra de lo que había de venir. El Padre entregando a Jesús para que las familias fuéramos benditas. Abraham, en su descendencia, en su linaje venía Jesús. Y en Jesús, por el sacrificio y la obediencia de Abraham, y por la muerte y la resurrección de Cristo, ahora todos nosotros somos benditos. Fuera de Cristo que somos, aunque no nos guste, malditos, ya lo aprendimos. Pero en el Señor dice que vamos a estar a la derecha y el Señor va a decir, venid aquí, bendito de mi Padre. Amén. Dios
prueba a Abraham, pidiéndole lo que más amaba, que era su hijo. Abraham obedeció a Dios a pesar que podía perder lo que más amaba. Su hijo cargó la leña simbolizando la cruz de Cristo. Abraham suelta una palabra profética. La primera, ¿cuál fue? Que le dijo a los siervos, vamos a volver después, vamos a ir a adorar y después vamos a volver. Después dijo, el Señor proveerá, le dijo al hijo. La obediencia de Isaac al aceptar ser sacrificado produjo una bendición. ¿Cuál fue? Dios proveyó el cordero por la obediencia. Y el segundo, Jehová juró por el mismo que le iba a bendecir. Imagínense qué peso tuvo ese sacrificio. Que Dios mismo juró por el mismo porque no había alguien más grande. Por eso ahí aprendemos el nombre de Dios. Yo soy el que soy. El que tiene vida en sí mismo. Entonces, Dios no puede jurar por nadie más que no sea por él mismo para bendecir a Abraham, a Isaac, a Jacob, a su descendencia. Y hoy en la iglesia, y esa palabra se ha cumplido. Número 3, el último, le tengo un poquito tiempo. El padre del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo. Estamos viendo la restauración y la paternidad. Número 1, Dios envía a su hijo Jesucristo. O sea, el padre envía a Jesucristo. Número 2, el sacrificio de Abraham y Isaac. Otro padre y otro hijo. Ahora vamos a ver el padre número 3. Lucas 15. El padre del hijo pródigo. Vamos a leer del versículo 11 al 32. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Esta es una parábola de Jesús. Y el menor, escucha quién fue el que desperdició, el menor. De ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase siervos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, porque cuando alguien se levanta contra su padre terrenal, se levanta contra Dios. Por eso digo que primero había pecado contra el cielo y después contra su padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores o jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Aquí la palabra clave es la misericordia, porque solo puede haber restauración donde hay misericordia, y el padre tiene misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos. Aquí no dice coman, dice y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, lo que les dije, que cuando uno no tiene a Cristo o se aparta de él está muerto. Aquel escritor dijo 2 veces muerto. Porque este mismo muerto era, pero ese y ha revivido. ¿A dónde tenemos vida? En el Padre. ¿A dónde resucitamos? En el Padre. ¿A dónde tenemos vida eterna? En el Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo.
que había perdido, le había derrochado la herencia, lo había desperdiciado todo. La palabra pródigo significa alguien que malgasta, el que despilfarra, eso significa pródigo. Pródigo no significa perdido, pródigo no significa descarriado, significa alguien que teniendo posesiones las desbarata, las despilfarra, las malgasta, eso significa pródigo. Entonces, si leyéramos la parábola que Jesús nos dio, diríamos la parábola de aquel que malgasta, la parábola de aquel que despilfarró los bienes, la palabra de aquel que desecha. Entonces, nosotros muchas veces la herencia la hemos desperdiciado, la hemos despilfarrado, no hemos valorado lo que Dios ha hecho en nosotros, pero en su misericordia volvimos a Él y el Señor nos volvió a conectar con su paternidad. Entonces aquí podemos ver algunos puntos en este pasaje. El hijo pródigo pide la herencia. Él comenzó a pedir al padre lo que a él le tocaba. Y dice la Biblia que le dio a los dos. Pero vean qué diferencia. A uno le dio la herencia y se fue de la casa a malgastar. Al otro le dio la herencia y se quedó juntamente con el padre, ayudándole siempre y trabajando con él. El hijo pródigo pierde la herencia. El hijo pródigo toca fondo y cae en escasez por la hambruna que había en esa provincia. El hijo pródigo reconoce su pecado contra Dios y contra su padre. El padre, cuando lo vio que el pródigo regresa, dice que fue movido de sus entrañas con misericordia. Y lo que hizo fue que no le reclamó, no le dijo nada, sino que el padre siempre esperaba al hijo y el hijo nunca le visitó durante una abundancia. Pero cuando el hijo estaba en escasez, cuando no tenía que comer, cuando se alimentaba de lo que los cerdos comían, entonces se recordó que hasta los trabajadores de su padre vivían mejor que él, siendo hijo. Entonces le voy a decir algo. En Cristo tenemos una paternidad a través de nuestro Señor. Jesucristo vino a pagar precio y nos conectó a la paternidad de Dios. Y ahí tenemos herencia, pero no la malgastemos, no la despilfarremos. Valoremos y sigamos trabajando en el reino. Sigamos trabajando para el Señor, sigamos ganando almas. Dios siempre se mueve a misericordia cuando alguien le busca y lo abraza. El Padre le cambia sus vestiduras sucias, sus vestiduras viles, sus vestiduras que tal vez podían haber añadido. Porque cuando había escasez en Israel, también había escasez de agua, también no había lluvia. Le cambió su calzado. ¿Qué significa el cambiar su calzado? Las vestiduras significan una nueva vida, un nuevo estilo de vida, santo, puro. Y el calzado significa un nuevo andar, un nuevo caminar. Ya no iba a andar en lugares fangosos, en lugares de miseria, en lugares de escasez, estando entre cerdos, sino que iba a estar con el Padre, o iba a estar en la hacienda, o iba a estar donde nada le iba a faltar. Entonces nosotros aquí valoremos, hay que recordarnos muchas cosas. Tenemos vestiduras nuevas, tenemos calzado nuevo, tenemos un anillo que es la autoridad que nos da como hijos de Dios, que es el compromiso que tenemos con nuestro Padre Celestial, que es la autoridad que tenemos legalmente como hijos de Dios en esta tierra. Usted es hijo de Dios. Y nadie nos puede separar de Él, dice el apóstol Pablo a los romanos. El Padre hace fiesta y mata el becerro más gordo. La otra parte no se lo puedo contar, porque yo quiero restauración. Pero le voy a hacer algo, si lo ponemos la otra parte un poquitín, aunque sea por el tiempo. Pero antes de eso le voy a decir esto. Fuera del Padre morimos, pero con el Padre vivimos. Le voy a decir algo, no toda la gente va a estar contenta con su restauración y aún gente de la iglesia. No fíjese cómo que anduvo allá bebiendo, fumando, bailando en la discoteca, haciendo esto, haciendo lo otro y viene, pero no solo aceptó y lo subieron, no solo aceptó y lo enviaron. Estuvo su tiempo sentado esperando, apoyando al líder, apoyando al mentor, apoyando las actividades de la iglesia. Pero después el Padre lo posiciona, porque el Padre lo que quiere es que usted no se pierda. Pero hay gente que entra en seno. Hoy sí es nuevo, Él es nuevo y yo tengo tanto tiempo de estar aquí, no me ha dado ningún privilegio. Si no te pones a disposición, no te va a tomar en cuenta nadie, ni el diablo muchas veces. Sí, porque para servir al diablo hay que hacerle caso. Hay que obedecerle, hasta el diablo da órdenes.
Por eso la gente dice, a mí nadie me manda y el diablo los tiene bien gobernados. Pero otro punto trascendental aquí es que para los judíos era abominación apacentar cerdos, porque el cerdo era un animal inmundo. Ellos solo podían apacentar ganado, apacentar ovejas y apacentar cabras. Ese era el trabajo del pastor. Ya el trabajo de cerdos era para los gentiles, y era para la gente no israelita, porque eran animales inmundos, no podían. Pero también el cerdo representa el mundo, el cerdo representa la sociedad, el cerdo representa inmundicia. Entonces, después de estar en la casa del Padre, el hijo pródigo fue a estar en medio de sociedad, en medio de inmundicia, en medio de pecado, y cayó a lo más bajo. Ahí es donde el diablo nos quiere, en medio de cerdos, en medio de la sociedad, en medio de lo propio, en medio de la miseria, en medio de la escasez y en medio de la inmundicia. Incluso al cerdo se le denomina como demonio. Los cerdos también son tipología de los demonios y lo representa la Biblia. Cuando aquel hombre fue liberado, los demonios pidieron irse para el hato de cerdos. Dice la palabra que ellos se metieron en el hato de cerdos, pero dicen que los cerdos corrieron y se fueron en un precipicio. Los demonios son tipología de cerdos por sucios, por inmundos, por impuros. Entonces, en conclusión, la conclusión es que no podemos restaurar a nadie si no tenemos el corazón del Padre en nosotros. Si nos vemos con misericordia, si nos vemos como Dios ve, si nos vemos como Dios mira el pecado y como Dios ve el plan de salvación, si no sentimos como Dios siente. Este Padre del pródigo sintió misericordia, que dice que fue movido. La otra traducción dice que fue sacudido a misericordia. Ahora, ¿por qué? Por amor. Por eso leí San Juan 16, porque de tal manera Dios amó. Amén. Dios amó. Y le voy a decir, Dios amó, está amando y seguirá amando al ser humano. Lo que no se debe hacer, ¿qué es? Lo que no se debe hacer es despreciar la salvación o vivir dentro de la casa, pero viviendo como pródigos. O sea, si somos cristianos, si no somos, no somos, pero hay que decidirse, no ser frío ni tibio, sino caliente. Póngase de pie. Solo la